que estaban aquí estaban dentro de la presentación con respecto a lo que es flotabilidad, ¿ya? Y quedaron algunos también como tarea, me parece, para la casa, así que em, después si tienen duda o quieren que le entregue el desarrollo, hay que hablar nomás con la ayudante. Yo voy a hablar con ella también para que le entregue el desarrollo de estos ejercicios en caso de que no lo haya hecho, para que los tengan a mano y puedan irlo desarrollando. Cualquier consulta que tengan, lo vean con ella. Ya yo me voy a dedicar un poquito más al tema teórico. Y con ella la idea es que tengan estas prácticas durante el horario de clase y fuera del horario de clase para que puedan ejercitar todo esto, ¿ya? Cosa que no perdamos nosotros mucho el hilo de lo que es la parte teórica. Ya. Vimos entonces lo que era la clase anterior, creo que nos faltó el centro Carena. Vimos lo que era flotabilidad y hasta donde quedamos en la clase anterior nosotros estamos viendo la flotación en un cuerpo sumergido. ¿Ya? Y nosotros decíamos que en un cuerpo sumergido eh, el cuerpo desplaza su peso en agua, ¿cierto? Por tanto, si el peso de un cuerpo es el peso específico por el volumen de ese cuerpo, si estamos diciendo, la premisa de Arquímedes era que el cuerpo desplaza su peso en agua. Por tanto, sustituimos el valor del peso específico del agua por el peso específico del cuerpo, ¿ya? Entonces, la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del agua por el volumen del cuerpo. Mientras que el peso del cuerpo va a ser el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. El equilibrio de un cuerpo sumergido se va a generar cuando estas dos fuerzas, ¿cierto?, se equiparen. O sea, si el cuerpo está 100% sumergido y fuera un cuerpo donde su peso específico sea igual al del agua, va a existir un equilibrio. Y el cuerpo puede estar sumergido y no moverse. Puede estar en suspensión dentro del fluido. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje, que es el peso específico del agua por el volumen, se va a equiparar con el peso del cuerpo, que es el peso específico del cuerpo por el volumen. Estamos hablando del volumen del cuerpo. Por tanto, como los volúmenes se van a cancelar a ambos lados de la ecuación, no queda otra que los pesos específicos sean iguales. Entonces, cuando el peso específico del agua es igual al peso específico del volumen, este cuerpo 100% sumergido puede estar en equilibrio, en, en suspensión en el fluido. ¿Qué va a pasar cuando el peso específico del cuerpo sea menor al peso específico del fluido? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el peso específico o la masa específica, ¿cierto? La masa específica de densidad sea menor a la del agua. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a Va a flotar. flotar. Va a flotar, ¿cierto? Y va a flotar hasta que una cierta parte de ese cuerpo va a quedar sumergida y el resto va a quedar fuera del fluido o fuera del agua, supongamos. Por ejemplo, una pelota. Supongamos una pelota con aire. Como el peso específico del aire es menor al del agua, la pelota va a flotar, ¿cierto? Pero una cierta parte de la pelota va a quedar sumergida. Y lo que quede sumergido, el peso de lo que está sumergido, ¿cierto? Va a ser igual al peso de lo que está desplazado por el agua. Entonces ahí se va a generar el equilibrio de esta flotación, donde la fuerza de empuje se va a equiparar con la del peso del cuerpo. El peso del cuerpo sigue siendo volumen del cuerpo por peso específico del fluido que está, o perdón, no del fluido, por el peso específico del cuerpo, sea cual sea. En este caso es el peso específico del aire porque elegimos una pelota. Si fuera una pelota uniforme de, por ejemplo, de Plumavit, ¿ya? Habría que determinar cuál es el peso específico del Plumavit y ahí tendríamos ese dato para poder determinar cuánto es lo que está sumergido, ¿cierto? Y la fuerza de empuje va a ser el volumen sumergido por el peso específico del agua, y el peso del cuerpo va a ser el peso específico de la pluma bit por el volumen del cuerpo. Y ahí se va a generar este equilibrio. Ahora, cuando suceda esto, cuando el cuerpo flote y no esté sumergido, ¿cierto? No esté en suspensión dentro del fluido como el agua, eh, vamos a tener que el peso del cuerpo, lógicamente, se va a desarrollar en... denme un segundito que voy a dibujar acá.
Supongamos que aquí tenemos nosotros nuestra superficie libre del agua. Y vamos a tener aquí una esfera que tiene algún peso específico en el interior, ¿ya? Que le vamos a poner peso específico sub c, que quiere decir que es el peso específico del cuerpo, y que tiene un volumen sub c, que es el volumen del cuerpo, ¿ya? Y lo que está sumergido es esto. Entonces, el peso de agua que es desplazado por este volumen va a ser esto, ¿cierto? Y esto es el volumen sumergido del cuerpo por el peso específico del agua. Mientras que para la esfera, el volumen del cuerpo es B sub c y el peso específico es el peso específico o el gamma sub c, ¿cierto? Por lo tanto, el equilibrio se va a generar entre esas condiciones, ¿ya? Y con eso yo puedo determinar algunas distintas variables, como lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los icebergs, ¿cierto? Que tienen, porque flotan, hay un cierto porcentaje que es el que está sumergido, y ese cierto porcentaje varía debido al peso específico, en este caso, del hielo, ¿ya? O del iceberg, mejor dicho. Ahora, lo que se genera en lo que está sumergido, ¿cierto? Eso es igual al peso ahí, del cuerpo. Y ese peso del cuerpo está generándose, desarrollándose en el centro de gravedad. Mientras que el empuje se desarrolla en el centro de carena. En el caso de una forma que sea eh, uniforme, en este caso esta esfera, ¿cierto? Que tiene una forma uniforme, el centro de carena se desarrolla justo en el punto central. ¿Ya? Si tenemos un cuerpo con una forma, digamos, no uniforme, no sé, por ejemplo, en el caso del ejercicio que vieron ustedes en la práctica, o que quedó, no sé si lo alcanzaban a ver o quedó presentado nomás, ¿cierto? Tenemos el caso del casco en barco. Entonces, en ese caso tenemos un cierto porcentaje que está sumergido. El centro de carena, ¿cierto? Es el punto donde se va a aplicar la fuerza de empuje desarrollada por el agua sobre el cuerpo, ¿ya? Y que no es el mismo en este caso cuando el cuerpo está en flotación, no es el mismo que el centro de gravedad. El centro de gravedad se produce en el punto donde se concentra la masa, mientras que la fuerza de empuje se genera en el punto central del cuerpo, ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando esa fuerza de empuje se equilibre con el peso, vamos a tener que un equilibrio estático, ¿cierto? De este cuerpo flotante, donde lógicamente al ser un equilibrio estático, la sumatoria de estas fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo que hay detrás de esto, la lógica, es bastante sencilla y la aplicación, lógicamente, se ve un poquito más complicada con respecto a la forma que pueda tener el cuerpo, ¿ya? Pero es eso, tengo entendido que eso ya lo vieron un poquito en la práctica del diálogo. Entonces, un cuerpo en posición estáticamente inestable volcará a la primera oportunidad, porque nosotros aquí lo que hemos visto son cuerpos estables, y ahora vamos a ver lo que es un cuerpo inestable, qué es lo que pasa, ¿ya? En el caso de un cuerpo, viendo por ejemplo un cuerpo simétrico, nosotros hemos visto todo el tiempo un cuerpo que está estático en una misma posición inicial, ¿cierto? Donde no hay movimiento, donde coincide el centro de gravedad con el centro de carena, ¿ya? Ahora el problema se va a generar cuando ese centro de carena, que es el punto donde se aplica la fuerza de empuje, difiera del centro de gravedad donde se aplica el peso del cuerpo. Cuando se produzca ese desplazamiento entre el centro de carena y el centro de gravedad, ¿cierto? Cuando existe una cierta distancia en el eje X, ¿cierto? Entre esos dos puntos, lo que se va a generar es un momento volcante. O sea, si yo tengo un cuerpo inicialmente donde el centro de carena coincide en el eje Y con el centro de gravedad, si yo genero una pequeña perturbación, un cierto ángulo, que desplace ese centro de carena con respecto al centro de gravedad, ¿qué es lo que va a tender a pasar?
¿Qué creen ustedes que va a pasar? Va a girar. Va a girar, por cierto, va a tender a volver a su posición inicial. Son como estos, a ver, es como que ustedes tienen en una piscina una botella con algún fluido, por ejemplo, una botella de bebida, ¿ya? Algo que flote. Supongamos que la bebida en este caso tenga un peso específico menor al agua. Si ustedes tiran la botella con bebida a medio llenar, ¿cierto? Lo que va a pasar es que la botella va a empezar a generar momentos, ¿cierto? Va a empezar a oscilar hasta que encuentre la línea vertical, donde el centro de carena en este caso va a coincidir con el centro de gravedad en el eje Y. ¿Ya? Ahora, eso es cuando tenemos que pensar que la masa, ¿cierto?, puede centrarse en la parte inferior y la parte superior, cuando suponemos que el cuerpo no es simétrico, no es uniforme, y consideramos un cuerpo que sea, tenga la masa concentrada en un punto, en un punto específicamente. Si la concentración de la masa se encuentra en la parte inferior del centro de gravedad, y nosotros nos movemos, ¿cierto?, por debajo, o sea, supongamos este mismo caso, y tenemos que la mayor masa se concentra en la parte inferior, donde tenemos aquí achurado. Supongamos que ahí se concentra la mayor masa. Entonces, si nosotros metemos la mano aquí y movemos este cuerpo, y lo movemos a un cierto ángulo, tenemos aquí el centro de gravedad, y luego lo desplazamos a un cierto ángulo con respecto ahí, ¿cierto? Lo que va a pasar es que después el cuerpo va a tratar de volver a su punto inicial. ¿Ya? Si nosotros lo movemos inicialmente de izquierda a derecha, el cuerpo va a tender a girar de izquierda a derecha y volver a su punto inicial, donde el centro de carena coincida con el centro de gravedad en el eje Y. Y de igual manera, si tenemos la masa concentrada arriba, ¿cierto? Lo que va a buscar en este caso el cuerpo es generar un momento para ubicarse en la parte inferior. Lo que quiero decir con esto es que el cuerpo va a buscar la estabilidad. Existe una forma de relacionar el cuerpo, ¿cierto?, la posición del cuerpo con el, el movimiento del cuerpo, ¿cierto?, dependiendo de dónde esté la ubicación del centro de gravedad y el centro de carena. ¿Ya? Y eso va a depender de la posición del metacentro. ¿Ya? Entonces, con trigonometría se puede analizar y establecer cuándo se va a generar un movimiento estable o un movimiento inestable, que va a depender de la posición en la que esté el metacentro con respecto al centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, un cuerpo en posición estáticamente inestable volcará, ¿cierto?, para buscar la estabilidad. ¿Ya? La más mínima perturbación le llevará a buscar otra posición de equilibrio que sí sea estable. Entonces, si tenemos esta modificación en cuanto al equilibrio, va a generar el momento para poder estabilizarse nuevamente. ¿Ya? Posición de equilibrio, se aplica una pequeña perturbación matemática al cuerpo. Si aparece un momento restaurador que lo lleve a su posición de equilibrio original, ahí la posición va a ser estable, que es lo que les decía recién. O sea, el cuerpo va a girar hasta que busque la estabilidad. Y en caso contrario, se va a considerar que sea inestable. ¿Ya? Este análisis trigonométrico lo dejo para que lo vean ustedes. Matemática nomás, trigonometría, y lo van a aplicar en la práctica. ¿Ya? Sí, en la práctica del día lunes van a desarrollar ejercicios de estabilidad. ¿Ya? Pero voy a pasar un poquito rápido esto, que van a hacer estos ejercicios que están acá, que son de estabilidad para para un cilindro, ¿cierto?, en distintas posiciones. ¿Ya? Esto lo van a ver en la práctica. Entonces con eso, chicos, pasamos a lo que es cinemática. Y ahí pasamos con esto al capítulo 3, que es el último capítulo de esta primera parte del curso. ¿Ya? Y pasando a este capítulo vamos a estar entonces listos para lo que es la prueba número 1. ¿Ya? Nosotros hemos visto hasta acá propiedades de fluido y lo que es también fluido estático, ¿cierto?
lo que generan, los esfuerzos que se generan o que genera un fluido sobre cuerpos en posición de equilibrio, ¿ya? Estático. Ahora nosotros le vamos a aplicar velocidad a esto. Y con eso vamos a hablar acerca de cómo se comporta el fluido en función de el movimiento, el desplazamiento, en función de la velocidad o aceleración que este tenga. ¿Ya? Esto sirve bastante para lo que es el análisis en el área sanitaria, por ejemplo, cuando uno ve el escurrimiento en tubería, ¿cierto? El agua cuando está bajo presión. Nosotros hemos visto de aquí a presión en estado estático. Sin embargo, cuando existe movimiento, existe modificación en la presión, existen variaciones. Ya vamos a ver después nosotros más adelante en el curso que a medida que exista mayor velocidad, vamos a tener menor presión disponible y viceversa. ¿Ya? Y eso es porque parte de la energía que se genera por la presión se está transformando en energía cinética, en movimiento. Pero eso viene ya en lo que es el capítulo 4. En este capítulo 3 vamos a ver lo que es la descripción del movimiento y cuáles son las características cuantificables del movimiento, que hay dos formas de verlo. Lo vemos desde el punto de vista del flujo y lo vemos desde el punto de vista del fluido. ¿Ya? El fluido como tal tiene ciertas características y el flujo como tal tiene otras. Cuando nosotros hablamos de un fluido en movimiento, estamos hablando de un fluido como un medio continuo, ¿ya? Y homogéneo, en el cual la posición de todos los elementos que lo componen, ¿cierto? Van variando en función del tiempo. O sea, cada partícula del fluido, ¿cierto? Su posición, su ubicación varía en función del tiempo, porque está en movimiento. O sea, si nosotros en un tiempo inicial t0 consideramos el fluido, lo estamos viendo y supongamos que podemos verlo por cada una de sus partículas, vemos una partícula en el tiempo t inicial 0 y luego analizamos qué pasa con ella en el tiempo 1 al existir un movimiento, esa nueva posición, ¿cierto? Va a variar. Va a existir esta nueva posición y va a ser una función del tiempo, ¿ya? Y de las componentes de su posición inicial. Entonces, si yo le estoy diciendo a esta partícula que tiene unas ciertas componentes de su movimiento, yo puedo proyectar cuál va a ser su segunda o su siguiente posición solamente considerando la función del tiempo. Por lo tanto, en este caso, la cinemática lo que describe al fluido, ¿cierto? Al flujo del fluido, es la velocidad y la aceleración. Y existen otras variables también cinemáticas que dependen de las coordenadas de la posición y del tiempo. Entonces, lo que describe el movimiento del fluido es la velocidad y la aceleración. Y hay dos formas distintas de analizar, o dos enfoques distintos para poder analizar la velocidad y la aceleración, que son los enfoques de Lagrange y el enfoque de Euler, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Lo que es importante tener claro es que aquí, bueno, vamos a nosotros hablar de flujo, escurrimiento, corriente, exactamente lo mismo. ¿Ya? Tanto flujo como escurrimiento corriente habla acerca de un elemento de fluido que está moviéndose dentro de un sistema, ¿ya? Una tubería, un río, un canal, etcétera. ¿Estamos? Entonces el escurrimiento se va a clasificar ya sea en función de las características del flujo o en función de las características del fluido. Las características del flujo son, como lo comenté recién, la velocidad y la aceleración, ¿ya? El escurrimiento de este fluido dentro de este sistema que lo está transportando, ¿cierto? Va a depender en este caso de lo que es de su velocidad y de su aceleración. Eso va a explicar cuál es la posición que tenga cada partícula del fluido en el tiempo. Va a depender de su velocidad y su aceleración. Mientras que, en cuanto a las características del fluido como tal, que hay que tener ahí bien clara la diferencia. Por un lado está el flujo, que es el fluido en movimiento, y por otro lado está el fluido en sí. Y el fluido en sí tiene características que nosotros las vimos en el módulo 1, ¿cierto? O en el capítulo 1, que tiene que ver con la masa específica, con la viscosidad, ¿cierto? Con el peso específico, etc. Esas son características propias del fluido. Ahora, ambas características, tanto del flujo del fluido, pueden variar en el espacio-tiempo, ¿o no? Pueden ser de forma independiente o pueden ser en forma conjunta. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es la característica del flujo del fluido?
Chicos, ¿queda claro? El flujo vendría siendo cómo se comporta el fluido. ¿Cuál? ¿El flujo? ¿Consuelo? ¿Se refiere al flujo? No lo escuché bien. Sí, profe. Es el... Claro, o sea, es el comportamiento del fluido, pero con respecto a lo que es la posición en el tiempo, ¿ya? Tiene que ver con las características de velocidad de aceleración, o sea, cómo es la variación en este caso de la posición del fluido con respecto al tiempo, ¿ya? La característica del fluido tiene que ver con sus propiedades intrínsecas, ¿ya? Lo que es propio del fluido, masa específica, su viscosidad, y como les digo, ambas pueden ser invariables o ambas pueden ser variables en función del tiempo y del espacio. Pero veámoslo mejor con ejemplos para que puedan entenderlo mejor. Primero hay que definir que el escurrimiento, ¿cierto? El flujo se clasifica dependiendo de cuál sea, digamos, con respecto a si la estoy analizando con respecto a la posición en el espacio o con respecto a la posición en el tiempo, ¿ya? Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del tiempo, nosotros consideramos que un flujo puede ser permanente o impermanente, ¿ya? Se entiende inmediatamente que decir permanente o impermanente tiene que ser en función o en virtud del tiempo, ¿ya? Entonces, si nosotros analizamos el comportamiento de un fluido, considerando una posición fija, ¿ya? Por eso ese R igual a R sub 0, que es una posición fija. Si nosotros analizamos la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y eso es igual a 0, o sea, en este caso particular, cuando la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0, estamos hablando de un fluido estacionario, ¿cierto? Cuando eso es así, nosotros estamos considerando de que no existe variaciones en la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, o el fluido está en equilibrio, o en este caso que a nosotros nos interesa, el fluido está a velocidad constante, ¿ya? Por eso es que la derivada es igual a 0, porque la velocidad es constante. Ahora, el flujo permanente, ¿cierto? Como yo lo dije anteriormente, es para las características ya sea del fluido o del flujo. Esta clasificación es con respecto a las características del fluido o del flujo de este fluido, con respecto, primero, esta manera de verlo es con respecto al tiempo. Entonces, ya sea la velocidad con respecto al tiempo, la variación, o no variación, en este caso el flujo permanente, también puede ser en función de la masa específica, del peso específico, de la viscosidad. Y todas esas características, que en este caso la masa específica, la viscosidad son características del fluido, si con respecto al tiempo son cero, entonces estamos hablando de que el flujo es permanente. Todas las propiedades del flujo y del fluido, como dice aquí abajo, permanecen constantes en el tiempo. No así en el flujo impermanente, que es el caso contrario. Entonces en el flujo impermanente hacemos el mismo análisis, ¿cierto? De las propiedades del fluido y del flujo con respecto al tiempo para una partícula fija, ¿ya? Y en este caso, esa variación, ¿cierto? Es distinta de cero. Existe un cambio, ya sea en las características o en las propiedades del flujo o del fluido con respecto al tiempo. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende bien? ¿Dudas? ¿Está ahí? ¿Profe? Ya. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos ahora la condición que para un instante fijo, para t igual a t sub 0, un instante fijo, vamos a analizar el comportamiento de las características, de las propiedades del fluido y del flujo, ¿cierto? Con respecto a la posición. Entonces, cuando para un instante dado, ¿cierto?
Si nosotros consideramos que en este espacio que ocupa el fluido, las características del escurrimiento, en este caso, ¿cierto?, que es la variación de la velocidad con respecto a la posición, ¿cierto?, sean iguales a cero, nosotros estamos hablando de un flujo uniforme. Recuerden que esto es aplicable tanto para las características, propiedades del fluido como del flujo. Por lo tanto, puede ser esto la variación del peso específico o de la masa específica con respecto a la posición o de la viscosidad con respecto a la posición, ¿cierto? Si esas características son iguales a cero, estamos hablando de un flujo uniforme. Si esas características son distintas de cero, estamos hablando de un flujo variado. ¿Ya? El flujo uniforme, las propiedades del fluido y del movimiento, ¿cierto?, no cambian de un punto a otro para un instante dado, para un mismo tiempo. ¿Ya? Y en el flujo variado, algunas de las propiedades del fluido y del movimiento varían el espacio para un instante de tiempo. Entonces, se pueden combinar estas clasificaciones porque pueden darse los casos combinados, como les comentaba anteriormente. Tenemos, por un lado, el flujo permanente e impermanente, y tenemos el flujo uniforme y variado. Y las combinaciones que pueden darse son que existe un flujo uniforme permanente, un flujo variado permanente, flujo uniforme impermanente o un flujo variado impermanente. Estas son las combinaciones que clasifican a cualquier fluido. Y que, como pueden ver, relaciona a todas las condiciones que pueda tener el flujo y el fluido en el espacio-tiempo, al comportamiento que va a tener en el espacio-tiempo. Que finalmente eso es lo que define todo, ¿cierto? El tiempo y el espacio son los que definen el movimiento. Entonces, para graficar esto, podemos ver algunos ejemplos. Vemos primero el caso de una tubería, ¿ya?, donde las partículas al interior de esta tubería se están moviendo a una velocidad fija, tanto en el espacio como en el tiempo. Y es por eso que aparece aquí la velocidad, ¿cierto?, R sub 0 y T sub 0. O sea, para una posición e instante dados, la velocidad es constante. ¿Ya? Tubería larga de diámetro constante por la que transcurre una cantidad fija de líquido. Este es el caso de un flujo uniforme y permanente. Porque las características, que en este caso la característica de la velocidad, que es la que estamos analizando aquí, no varía ni en función de la posición ni en función del tiempo. Si nosotros pudiésemos aquí categorizar cada una de las partículas que componen a este fluido, nosotros al analizar, en este caso, si pudiésemos hacer el ensayo en laboratorio o algún modelo matemático que grafique cómo es el movimiento del fluido dentro de esta tubería, nosotros podríamos determinar que la velocidad de cada una de esas partículas es constante. ¿Ya? Para cuando tuviésemos un flujo uniforme permanente. O caso contrario, si nosotros determinamos y nos damos cuenta en el laboratorio que la velocidad de todas esas partículas es constante, nosotros podemos definirlo como un flujo uniforme y permanente. Ahora, en la realidad, si suponemos nosotros el flujo dentro de una tubería de este tipo, en las matrices de agua potable, por ejemplo, que están en la calle, ¿cómo creen ustedes que es el flujo en las matrices de la calle, en esas tuberías? O en cualquier tubería, en una manguera, en cualquier tubería que se le ocurra. ¿El flujo es uniforme y permanente? ¿Qué creen ustedes? Que sí. ¿Sí? O sea, la velocidad en toda la tubería es constante. Sí. Debería. Debería ser. Miren, aquí está la tubería. ¿Ya? Al decir que todas las velocidades son constantes, nosotros estamos diciendo, supongamos que aquí sacamos una pequeña proporción de este fluido, ¿cierto? Y si dibujáramos el diagrama de velocidades, tendríamos que es constante en todo el diámetro de la tubería. ¿Eso ustedes creen que es así? ¿En una tubería cualquiera? Yo sí. ¿Alguien cree lo No, contrario? profe. ¿Por qué no?
¿Por el roce en las orillas? Perfecto. En el flujo uniforme y permanente, nosotros estamos diciendo que la variación, ¿cierto?, de la viscosidad con respecto al tiempo, ¿cierto?, o con respecto a la posición, no, esto no va con respecto a la posición, son cero. Y esto se da cuando tienen un fluido ideal. Pero en un fluido real existe viscosidad. Y la viscosidad se genera, ¿cierto?, en este caso, entre el fluido y las paredes. Y lo que va a pasar aquí es esto. A medida que yo me alejo de las paredes, ¿cierto?, la viscosidad va a tener menor influencia, porque lo que se está generando entre el contacto del fluido y la pared es tensión de corte, el roce. ¿Se entiende? Entonces, en estricto rigor, nosotros lo que tenemos dentro de una tubería en el escurrimiento del fluido, ¿cierto?, no es un fluido permanente, uniforme permanente. Porque el efecto de la viscosidad cambia, ¿cierto?, dependiendo de qué tan lejos o cerca esté de los bordes, ¿ya? Y eso uno lo puede ver incluso hasta, por ejemplo, en un río. Cuando usted está en un río bien caudaloso, ustedes pueden observar desde la orilla que las velocidades se centran, ¿cierto?, en el eje del río. Es por donde están las mayores velocidades. Mientras que en las orillas del río, las velocidades son prácticamente nulas. Y eso tiene que ver con el roce que se genera entre el río y las paredes del río, ¿ya? Bien. Acá tenemos un caso contrario. Supongamos que en esa tubería nosotros tuviésemos una válvula, acá, al inicio. O sea, voy a mostrarlo aquí en este dibujito. Supongamos que nosotros aquí tuviésemos una válvula, ¿ya?, con la que podamos cerrar el flujo, ¿ya? Una válvula de bola común y corriente. Inicialmente tenemos un caudal Q, ¿cierto? Y a medida que empezamos a cerrar la válvula, este caudal empieza a descender hasta llegar a cero. Entonces, lo que pasa ahí es que a medida que nosotros vamos cerrando lentamente esa valvulita, la velocidad empieza a disminuir en función del tiempo. ¿Vale? ¿Se entiende bien? Y la vamos a cerrar la valvulita hasta que hasta que la velocidad se detenga, ¿ya? Hasta que ya no exista escurrimiento dentro de la tubería. Entonces, en cualquier punto de la tubería, la velocidad va a ir disminuyendo en función del tiempo. Por lo tanto, existe variación de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es distinta de cero. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un flujo, un escurrimiento impermanente. Y vamos a suponer, en este caso, que la condición de la velocidad es constante con respecto a la posición. O sea, si yo inicialmente tengo dentro de mi tubería lo voy a borrar todo mejor. Si yo inicialmente tengo dentro de mi tubería, cuando la válvula está completamente abierta, ¿cierto?, una velocidad constante en cualquier punto dentro de la tubería, velocidad constante, a medida que yo la vaya cerrando, la válvula, lo que va a pasar es que la velocidad va a empezar a disminuir. Va a ser más chiquitita esa flecha, ¿cierto? La velocidad va a empezar a disminuir, pero sin importar la posición en la que esté cada partícula. O sea, si inicialmente cuando la válvula está completamente abierta, la velocidad es, supongamos, voy a inventar un número, 10 metros por segundo dentro de la tubería, en cualquier punto de la tubería, a medida que yo la vaya cerrando, voy a disminuir la velocidad en función del tiempo, por lo tanto, en un tiempo dado,
si en el tiempo cero la velocidad era de 10 metros por segundo, voy a empezar a cerrar la válvula y en el tiempo t, ¿cierto? Vamos a tener una velocidad distinta, por ejemplo, de 5 metros por segundo, pero para todas las partículas del fluido. Si tenemos esa condición, si la velocidad varía de manera uniforme dentro de la tubería en función del tiempo, vamos a tener un escurrimiento uniforme. No va a variar en función de la posición. Pero si varía en función del tiempo, como es este el caso a medida que cierra la válvula, vamos a tener un escurrimiento impermanente. O sea, la velocidad varía dependiendo del tiempo, pero no de la posición. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? En conclusión, la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme en todo el sistema, en toda esta tubería. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende bien? ¿Tiene alguna duda ahí, chiquillo? Voy a asumir que no. ¿Se entiende, profe? Ya, Sí, profe. Entiendo. ya. Caso 3. Ya vimos nosotros los flujos uniformes, tanto permanente como impermanente. Ahora nos toca ver los flujos variados, tanto permanente como impermanente. Vamos a ver nosotros, que ustedes me imagino que de física o de alguna otra asignatura donde hayan visto fluido, ya más o menos lo tienen asimilado, lo conocen, que el caudal dentro de un sistema se mantiene constante, lógicamente, si yo no tengo ingreso ni salida de él. Supongamos en una sección de tubería, si yo estoy ingresando un cierto caudal a esta tubería, ¿cierto? Este se va a mantener constante en todo el paso por este sistema, por ejemplo, por esta sección de tubería. Por lo tanto, cuando yo tengo aumento o disminuciones de los diámetros, ¿cierto? De la sección de la tubería por donde está pasando este caudal, para que se mantenga constante, en este caso, el caudal, que es la masa que está pasando por unidad de tiempo, ¿ya? O gasto, ¿cierto? Que es la cantidad de masa que está pasando de agua por unidad de tiempo. Si aumenta o disminuye el área de la sección por donde está pasando, no queda otra que aumente o disminuya la velocidad. ¿Ya? Ese análisis también lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, pero creo que es algo que ustedes ya más o menos lo asimilan, lo han visto, tienen idea de lo que significa, de lo que sucede ahí en la tubería, ¿cierto? Si yo aumento el diámetro para que se mantenga constante, para que se mantenga uniforme y homogéneo el fluido, ¿cierto? Como ahora en esta sección 2, por ejemplo, donde hay un diámetro mayor, como ahí el área que tiene que llenar es mayor y por lo tanto el volumen que va a tener que llenar esta agua es mayor, para que se mantenga homogéneo el fluido, tiene que disminuir su velocidad. No sé si se puede ver, no sé si se pueden... ¿lo han visto eso o se entiende bien? ¿Ya? Pero si yo acá en el punto 1 traigo una cierta velocidad en esta área, ¿cierto? De tubería, al pasar a este punto 2, que tengo una mayor área, como el agua tiene que llenar mayor espacio, ¿cierto? Lo estoy explicando en palabras súper sencillas y después lo vamos a analizar como corresponde, pero si tiene que llenar un mayor espacio, si esto fuese que la velocidad se mantuviese constante, entonces el agua llenaría este mayor espacio a la misma velocidad y existiría una separación en el flujo, se produciría un vacío, lo cual sabemos, ¿cierto? Intuitivamente que eso no pasa así. Por lo tanto, al pasar del punto 1 al punto 2, la velocidad disminuye al aumentar el área de la sección. ¿Ya? Entonces, en este caso de esta tubería, nosotros estamos viendo un flujo que es variado. O sea, las características en este caso de la velocidad, perdón, varía en función de la posición. Si estamos en la posición 1, en la posición 2, en la 3, en la 4, en la 5, va a depender de en cuál de ellas esté
¿cierto? Para determinar cuál es el valor de la velocidad. ¿Queda claro? La velocidad va a depender de en qué punto estemos analizando con respecto a la posición. Si en este caso no está variando en función del tiempo, entonces estamos hablando de que es un flujo permanente. Por lo tanto, aquí tenemos un flujo variado permanente. Caudal constante, ¿cierto? Que está pasando por esta tubería, pero con ensanches y angostamientos paulatinos. Se llaman esto y aquí hay algunos bruscos. Por ejemplo, entre el 4 y el 5 se llaman ensanche brusco. Y acá entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3 se llaman ensanche y angostamiento paulatino. ¿Ya? Eh, Cuando existen estos cambios en los diámetros de la tubería que están conectadas, ¿cierto? Se produce cambios en las características, por ejemplo, de la velocidad en este caso, con respecto a la posición. Pero como está pasando caudal constante, no existe con respecto al tiempo. Y el caso contrario, lógicamente, es que exista esta variación tanto en la posición, como era lo que estábamos viendo nosotros recién en el variado permanente, como con respecto al tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos una muestra, ¿cierto?, de esta tubería donde tanto la posición, ¿cierto?, varía, como varía, la velocidad varía con respecto a la posición, como varía con respecto al tiempo. ¿Ya? Aquí lo complejo es que hay que medir la velocidad en un montón de puntos con respecto al tiempo. ¿Ya? Y en cada punto la velocidad va a decaer de forma diferente con respecto al tiempo. ¿Se entiende esto? ¿Quedan dudas? Profe, ¿Sí? en el anterior, ¿por qué no variaba la velocidad con el tiempo? En ese. Acá. Sí. Y si nosotros suponemos que esta tubería tiene un caudal constante, ¿ya? Y las características, en este caso, de la velocidad se mantiene constante siempre y cuando el diámetro se mantuviera constante, que esto es lo que nosotros vimos en el caso 1, ¿ya? Pero en este caso nosotros lo que estamos cambiando es la sección. Por lo tanto, nosotros acá estamos suponiendo de que con respecto a todos los instantes, ¿cierto?, la velocidad no va a variar con respecto al tiempo. ¿Ya? Esa es nuestra suposición. No existe un cambio en ningún punto en el interior de la tubería donde la velocidad cambie con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso siempre y cuando el caudal se mantenga constante. Esa es la primera precisión que hay que hacer, que el caudal se mantenga constante. El cambio acá se produce con respecto a la posición, porque si yo lo analizo con respecto a un punto o al otro, ¿cierto? En el caso 1 o en el caso 2, acá cambia la velocidad con respecto a la posición porque lo que cambia es el área de la sección. ¿Ya? Y ustedes habrán visto en física que el caudal es velocidad por área. Por lo tanto, si el caudal es constante, la velocidad va a variar en función de cómo cambie el área. Ya eso tienen que haberlo visto en el colegio incluso. No sé si lo vieron en física acá en la universidad, pero sí en el colegio. ¿Ya? Pero con respecto al tiempo, no va a existir esta variación. O si no existe esta variación, mejor dicho, estamos hablando de que es un flujo permanente. Porque nosotros también supusimos lo mismo en la tubería en el caso 1, pero nosotros sabemos que en la realidad eso no pasa. ¿Ya? La tubería tendría que ser absolutamente lisa, no tener nada de rugosidad, para que no exista esta interacción entre la viscosidad y la pared que produzca la tensión de corte. ¿Ya? Este es el supuesto. Nosotros estamos suponiendo que en el tiempo la velocidad se mantiene constante y que solo varía con respecto a la posición debido a los cambios en las secciones de la tubería. Y en el último caso, nosotros nos vamos a una condición más real, donde la tubería, ¿cierto?, cambia la velocidad con respecto a la posición por los cambios de sección y también con respecto al tiempo, que es lo que se asimila más a lo que pasa en la realidad. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a tener, en la realidad, los casos que podemos tener son flujo uniforme impermanente, perdón, flujo uniforme impermanente o flujo variado impermanente. Sin embargo, en la ingeniería, para los casos, para muchas áreas de la ingeniería, como por ejemplo el área sanitaria, se asume un flujo uniforme.
¿ya? En los casos variados se estima cuánto es, en este caso, los cambios que se producen en la velocidad debido al impacto que pueda tener con respecto a las tensiones de corte, pero eh, una buena aproximación es considerarlo como uniforme. ¿Ya? O sea, si uno hace el análisis desde el punto de vista que el flujo sea uniforme o sea variado, no es tanta la diferencia que existe entre ambos. ¿Ya? Por lo tanto, es un buen acercamiento considerarlo como un flujo uniforme. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Chicos, denme un minutito. Tengo que ir a buscar algo que me falta. Un segundo, por favor. Ya. Entonces, como yo les comentaba, la descripción del movimiento se puede ver desde dos enfoques, que son el método de Lagrange o el método de Euler. ¿Ya? El método de Lagrange, vamos a ver que es bastante más complicado debido a que lo analiza el movimiento del fluido con respecto a cada una de las partículas. O sea, desde el punto de vista del fluido, cuando yo estoy viendo dentro de un sistema, por ejemplo, esta tubería, ¿cierto? El método de Lagrange permite determinar el comportamiento de la partícula, de una partícula, ¿cierto? Con respecto a su posición inicial y su posición final. ¿Ya? Entonces, esta posición es función de la posición inicial, del tiempo inicial y del tiempo que desarrolla su movimiento. O sea, es en función de este punto inicial y este punto final. ¿Ya? Y eso es lo que va a describir finalmente cuál es este vector de la posición. ¿Ya? Cómo se comporta esa partícula en el tiempo. O sea, por ejemplo, si nosotros analizamos aquí mismo lo que estamos viendo acá, y analizamos para un tiempo t inicial a una partícula, ¿cierto? Luego, transcurrido un tiempo t, esa partícula no necesariamente está en el mismo eje, va a estar en otro punto. Por lo tanto, lo que permite el método de Lagrange es determinar cómo es el comportamiento de esa partícula en un tiempo, entre el tiempo t0 y un tiempo t1. Y acá tenemos la condición de que la posición es inicial, ¿cierto? Y acá la nueva posición es R1. Movimiento del fluido conociendo lo que ocurre a cada uno de los elementos que lo forman. Trayectoria en función del tiempo. ¿Ya? Como les comentaba, este vector depende de la posición inicial y del tiempo t. Y este vector, ¿cierto?, de posición va a depender de los tres ejes en el espacio, x y z, por cada vector unitario, ¿cierto? Y jk. Y cada uno de esas posiciones en el espacio, x, y z, va a depender, ¿cierto? O va a ser una función en función de la posición inicial, obviamente en ese eje, ¿cierto? Y del tiempo, de cómo se comporta el movimiento en ese eje. Nosotros analizamos aquí esta tubería, por ejemplo, el movimiento del fluido, suponiendo que no hay cambios en su posición con respecto a el eje que está hacia lo profundo de sus pantallas, ¿cierto? Que lo vamos a llamar eje Z. Solamente tendríamos aquí cambios de posición tanto en el eje Y, ¿cierto? En la altura. Vamos a suponer aquí que este es nuestro eje local y X.
¿Ya? Entonces nosotros tendríamos aquí cambios en la posición en el eje vertical y en el eje horizontal en función de la posición inicial, el tiempo inicial y el tiempo t transcurrido. ¿Ya? Vamos a suponer aquí que no hay cambios en el eje z que está hacia el interior de sus pantallas. ¿Ya? Ahí tendríamos un flujo bidimensional, ¿no? Ahora, esto lógicamente se complica aún más cuando nosotros vemos casos reales, como por ejemplo en un río, donde sí existen componentes en las tres direcciones. ¿Ya? Tenemos componentes y cambios en las tres direcciones, y eso es lo que lo hace complejo de modelar esos sistemas. ¿Ya? Eh, También existe, en este caso, la buena aproximación de poder hacer un escurrimiento bidimensional, pero en estricto rigor lo que está sucediendo ahí son cambios tridimensionales, ¿ya? Y se generan debido a la interacción entre las capas de los fluidos, es que se producen vórtices, que son los remolinos, y eso se producen también en las tres direcciones. Entonces, un remolino, un vórtice en un río, ¿cierto? Cuando todos hemos nadado en un río y vemos cuando hay remolino, ¿cierto? Eso produce una pérdida de energía. Entonces es importante en muchos casos considerar los movimientos y cuando se producen esos vórtices, porque lógicamente una pérdida de energía en el escurrimiento implica una pérdida de energía en el sistema. Por lo tanto, existen cambios que se van produciendo hacia aguas abajo en el río. Ya por eso es relevante hacer esos estudios también desde ese punto de vista. Pero lógicamente los modelos son bastante complicados. Entonces este vector inicial R en el tiempo cero es el volumen en elemental, ¿ya? Y la posición X y Z es la posición en un instante dado, ¿ya? Que va a depender en este caso del tiempo t transcurrido, ¿ya? La velocidad en este caso entonces va a ser la derivación de esa posición de ese vector r con respecto al tiempo, y la aceleración va a ser la derivación de la velocidad con respecto al tiempo, o la derivación doble, ¿cierto?, del vector r con respecto al tiempo. Creo que se entiende eso. Si v en este caso es de r a dt y la aceleración es de v a dt, la aceleración también puede ser d al cuadrado de r por dt cuadrado, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Entonces con eso nosotros vamos a conocer, dependiendo de la posición, vamos a poder transformar eh, la posición de la partícula, hacerla dependiente en este caso del tiempo, y cuando tengamos esa función de la posición de la partícula con respecto al tiempo, vamos a poder derivarla en función del tiempo para obtener la velocidad y volver a derivarla con respecto al tiempo para poder tener la aceleración. ¿Ya? Entonces lo complejo aquí está en buscar cuál es este vector posición R en función del tiempo. Eso es lo complejo de este análisis y lo que lo hace bien largo. Y luego, cuando tengamos ese vector R en función del tiempo, vamos a derivar una vez para obtener la velocidad y derivar dos veces para obtener la aceleración. ¿Se entiende eso? Chiquilla, ¿quedó claro, no? ¿O queda alguna duda? ¿Puede repetir lo último, profesor? El método de Lagrange busca encontrar el vector posición de la partícula del fluido en función del tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que encontrar una ecuación que represente al movimiento de la partícula con respecto al tiempo. Vamos a encontrar ese vector R que va a depender de la posición inicial y de cómo va a ir cambiando en función del tiempo. Esto vamos a encontrar nosotros. Y en función de tener ese vector R, una vez lo tengamos relacionado con respecto al tiempo, cómo va a variar la posición con respecto al tiempo. Si nosotros lo derivamos una vez, vamos a obtener la velocidad, dr de t. Dr de t es igual a la velocidad, ¿cierto? Es la distancia dividido el tiempo. Y la aceleración, como es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es lo mismo que derivar dos veces de r con respecto al tiempo. Derivar dos veces la posición con respecto al tiempo. La velocidad es dr de t y la aceleración
es de b a dt, pero la velocidad, ¿cierto?, es de r a dt. Por lo tanto, esto es igual que dr a dt cuadrado. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, toda la magia de este cuento es obtener ese vector r en función del tiempo. ¿Ya? Que eso lo vamos a obtener, lo vamos a hacer en un ejercicio para que quede más claro. Que es bastante más larguito. Así que eso seguramente el ejercicio lo vamos a dejar, ojalá alcancemos a llegar a esta clase para dejarlo para comentarle el ejercicio, ¿cierto? De más o menos por dónde hay que abarcarlo y lo podamos desarrollar en la siguiente clase. El método de Euler, en cambio, ya no determina en este caso para cada partícula cómo se comporta, ¿ya? Sino que este método permite determinar para cada instante el campo de velocidades. Entonces ya no ve el fluido de manera independiente para cada partícula, sino que lo ve para el sistema como un todo, ¿ya? Para el sistema completo. Entonces determina un campo de velocidades. Y este campo de velocidades, ¿cierto?, depende de la velocidad en cada uno, o la función de velocidad en cada uno de las componentes de su espacial, ¿ya? Tanto en el eje X y Z, ¿cierto? Por eso tenemos nosotros las velocidades de cada eje multiplicado por su vector unitario. Y cada uno de estas componentes de la velocidad U, V y W, así lo vamos a llamar nosotros, U, V, W, donde U es el eje X, V es el eje Y y W es el eje Z, es una función de la posición y el tiempo. Entonces aquí nosotros no estamos analizando el comportamiento de una partícula en función de un tiempo inicial y un tiempo final y cómo viaja esa partícula en ese tiempo, o cómo se comporta la velocidad en ese viaje, sino que nosotros aquí estamos analizando un campo de velocidad para un instante dado. Estamos sacando la foto de lo que está pasando en el fluido. O sea, nosotros estamos viendo partículas que se están moviendo dentro de un sistema y en un momento congelamos esa imagen. Y ahí estamos viendo nosotros, al congelar esa imagen, supongamos que nosotros estamos acá analizando, pensemos nuevamente en una tubería, va a ser un poquito más grande la tubería. Tenemos ahí nuestra tubería y todas las partículas aquí, ¿cierto?, que están repartidas, están viajando. Y nosotros en un momento podemos congelar esta imagen. Entonces, al congelar esta imagen, nosotros vamos a tener las velocidades de todas las partículas que hay dentro de este fluido, dentro de este sistema, que hay todas las partículas de fluido que hay dentro de este sistema. Por lo tanto, nosotros ya no estamos analizando esto desde el comportamiento de una partícula única, sino que lo estamos analizando desde el punto de vista de un campo de velocidades. Y el campo de velocidades es este, ¿cierto? El campo de velocidades es una ecuación, en este caso, que determina el comportamiento de todas las partículas en función de su posición, donde esté ubicada, ¿cierto?, en este instante dado. Entonces yo puedo saber en ese caso la velocidad en cada lugar. Ya no estoy haciendo seguimiento dentro de la tubería a una partícula única, como era el caso del método de Lagrange, sino que aquí yo saco una foto, ¿cierto?, una instantánea, y puedo tener el comportamiento de todas las partículas dentro de este sistema que estoy analizando. Voy a tener una ecuación que me va a representar la velocidad de las partículas en función de la posición, ¿dónde está ubicada? En esta posición, en esta posición, en esta posición, en esta posición, etc. ¿Ya? Entonces, para poder tener en este caso este análisis, necesito determinar cuál es la componente de la velocidad en el eje X, que es U, en el eje Y, que es V, y en el eje Z, que es W. Y cada una de esas componentes va a ser una función, ¿cierto?, que va a depender de la posición y del tiempo, ¿ya?, para ese instante dado.
Cada componente depende del punto de instante elegido. Cada punto del espacio tiene un vector velocidad variable con el tiempo, velocidad de la partícula que en ese instante pasa por el punto. O sea, yo le estoy sacando la foto, ahí estoy viendo qué es lo que está pasando en esa partícula en ese tiempo instantáneo, pero lógicamente el movimiento de esa partícula, yo lo estoy viendo congelado, pero el movimiento que lleva en su estado natural va a depender del tiempo. ¿Ya? ¿Queda claro ahí el método de Euler? Sí, profe. Las características cuantificables del movimiento, nosotros hasta aquí hemos estado viendo las propiedades, ¿cierto?, del comportamiento de un fluido, pero hay también características del movimiento que son especiales, que van más allá del comportamiento debido a las velocidades. ¿Ya? Entonces, un fluido puede sufrir ciertas transformaciones en función de su desplazamiento, ¿ya? Del movimiento, perdón. Y esas transformaciones son el desplazamiento, la rotación y la deformación. El desplazamiento es lo que hemos estado viendo nosotros hasta ahora, ¿cierto? Es la velocidad y cómo se va trasladando de un punto a otro en función del tiempo. Pero por otro lado también tenemos el caso de la rotación, que el cuerpo rote, o sea, no, más que el cuerpo, ¿cierto? Que este fluido rote, o que sufra deformaciones. Y la deformación puede producirse de dos maneras. Puede ser lineal o angular, que lo vamos a explicar a continuación. En el caso del lineal no pierde la ortogonalidad y en el caso angular sí la pierde. Ya existe un ángulo entre los ejes. O sea, imagínense, veamos mejor la próxima diapositiva que es más claro. La existencia de intensidad con que se realizan las transformaciones depende del campo de velocidades. ¿Ya? Si nosotros tenemos un campo de velocidades uniforme, nosotros vamos a tener que este cuerpo de agua se va a desplazar de un punto a otro sin absolutamente ningún otro cambio. No va a rotar, no va a existir deformación, ¿cierto? Pero si el campo de velocidades no es uniforme, va a sufrir cambios. Porque es lógico pensar que si en un caso una partícula va a mayor velocidad que otra, o una línea de corriente, ¿cierto? Porque las partículas a una misma velocidad, supongamos que la misma velocidad sea aquí en el eje X, ¿cierto? Si yo tengo esta condición de que las partículas en el eje X, en este eje X, acá, sea constante la velocidad, entonces yo aquí puedo decir que tengo una línea de corriente, que es uniforme y es horizontal. Pero también puede darse el caso donde las velocidades no sean en el eje X todas constantes, sino que se vayan desplazando. Entonces mi línea de corriente iría por acá. ¿Ya? La línea de corriente une a las partículas que van a una velocidad constante. Ahora, en el caso de una tubería, como bien lo dedujimos anteriormente, nosotros tenemos el caso donde a medida que más cerca estoy del borde de la tubería, ¿cierto?, menores son las velocidades. Por lo tanto, las velocidades se centran, las mayores velocidades se centran, ¿cierto? Entonces el hecho de que exista una mayor velocidad en un punto y una menor velocidad en otro, implica que esas capas de fluido que las dividen las líneas de corriente, ¿cierto?, genere una mayor velocidad acá, abajo, una menor velocidad aquí arriba, aquí, una mayor velocidad aquí y una menor velocidad aquí arriba, y eso provoca rotación. Entonces eso va a producir vórtices, eso va a producir que el fluido vaya generándose estos remolinos. ¿Ya? Va a producirse una velocidad angular. ¿Ya? La traslación, como les comentaba, es simplemente mover el cuerpo de un punto a otro, es la velocidad, el desplazamiento en función de la velocidad.
¿ya? La rotación es cuando se produce esto, cuando se produce esa interacción entre las capas, donde hay una mayor velocidad en una capa, menor en la otra, y eso va a producir que se genere una rotación sobre el fluido, y va a generar remolino, ¿ya? Y tenemos la deformación, que como yo les decía, que tenemos la deformación angular y la deformación lineal, donde la deformación lineal no pierde la ortogonalidad entre los ejes. O sea, si teníamos inicialmente un cuadradito acá, un cubo de agua, o de fluido que sea, que es la línea segmentada, ¿cierto? Se produce una deformación, se achata el fluido, ¿cierto? Y se alarga. Se deforma. Pero no pierde la ortogonalidad entre los ejes. Mientras que existe la deformación angular, donde existe esta deformación entre los ejes, ¿cierto? Y ya no hay ortogonalidad entre ellos. ¿Ya? ¿Duda hasta acá? Profe, ¿Sí? ¿y esos vórtices se producen en las tuberías? ¿Sabes dónde se producen? Cuando tú tienes un ensanche brusco, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos que nosotros tenemos aquí una tubería de diámetro de 1 y acá tenemos una tubería de diámetro de 2. Cuando el agua viene viajando, como yo les comentaba, cuando viene a iguales velocidades, acá se puede dar el ejemplo más claro del tema de las líneas de corriente que son paralelas y son, digamos, horizontales, entre comillas, ¿cierto? Porque como bien nosotros ya lo hemos conversado varias veces, ahora la velocidad va aumentando a medida que me voy alejando de los bordes. Entonces en la parte central de la tubería la velocidad es mayor y cerca de los bordes de la tubería la velocidad es menor. ¿Ya? Así. Por lo tanto, las líneas de corriente son paralelas y son estas, ¿cierto? Esas son las líneas de corriente. ¿Ya? La línea de corriente, como son las partículas, se van comportando a una misma velocidad en esa línea, ¿cierto? Uno puede trazar la línea, que eso también lo vamos a ver en el módulo 4. Uno puede trazar la línea. Entonces, lo que va a pasar con esta línea de corriente cuando entre en este ensanche brusco, va a pasar esto. Y va a tratar de llenar el agua, ¿cierto? Todo el espacio disponible. El tema es que como inicialmente acá estaba más cerca del borde, y acá está lejos del borde, al inicio de la tubería, estamos hablando de esto a nivel microscópico, no microscópico, no, pero muy chiquitito, ¿ya? Lo que está pasando acá es que esta línea de corriente, al tratar de adaptarse a este nuevo espacio que tiene disponible, se aleja del borde de la tubería, ya no existe esa tensión de corte que había en la tubería sección 1, le vamos a poner sección 2, no existe esa tensión de corte entre el borde de la tubería y el fluido, en ese punto, se libera acá, por lo tanto pueden existir cambios en la velocidad. Y como acá en la tubería, ¿cierto? Inicialmente, supongamos que había una valvulita aquí arriba, yo la tenía cerrada y después la abrí, inicialmente aquí pudo haber agua estancada, ¿cierto? O aire. Lo que va a pasar ahí es que el agua va a tener contacto con esas capas de agua que estaba estática o aire, y también donde sufrió modificaciones en sus velocidades, y se va a producir aquí recirculación, vórtices, o recirculación. Y el agua va a producir aquí un punto de pérdida. Cuando veamos tubería, nosotros vamos a ver de que esto se calcula también. ¿Cuánto es la pérdida asociada a este cambio de sección? Se produce una pérdida de energía. ¿Ya? Y aquí se producen esas pérdidas de energía, que son muy pequeñitas, pero que igual generan un impacto sobre un sistema complejo como una red de agua de una ciudad. Gracias, profe. Y nada, Consuelo. Eso, con respecto a las características de un fluido que está en movimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de velocidad, y esto es importante definirlo, nosotros, como yo les comentaba, la velocidad no es uniforme, ¿cierto? La velocidad va a depender de las características también de su entorno, las condiciones de contorno.
¿cierto? Si está más cerca de un borde, en un río, en una tubería, donde sea, va a generarse modificaciones en su campo de velocidades. ¿Ya? Entonces, nosotros, por un lado, tenemos que definir que existe la velocidad, digamos, eh, eh, la velocidad promedio, ¿cierto? Y la velocidad en cada punto. ¿Ya? Nosotros consideramos, por ejemplo, que tenemos la velocidad en una tubería, ¿cierto? En un río consideramos que tenemos la velocidad en la parte central, que sería la velocidad uniforme, ¿cierto? Cuando no tengo esta interacción, no es relevante con respecto a los bordes del contorno que lo envuelve, ¿cierto? O puedo determinar una velocidad promedio. La diferencia que voy a tener entre esta velocidad promedio y esta velocidad variable, la velocidad promedio sería la velocidad uniforme, y esta velocidad variable, ¿cierto? Es que la velocidad va a ir variando, valga la redundancia, en función de la posición y en función del tiempo. En este caso, esta velocidad con este asterisco que tiene arriba, ¿cierto? Es la desviación respecto al promedio. O sea, nosotros consideraríamos que la velocidad v, ¿cierto? Es la velocidad promedio, y la v pequeña con el asterisco sería esta desviación con respecto al promedio, todas estas variaciones de velocidades. ¿Ya? Y la suma de ambas velocidades nos permitiría determinar la velocidad real, en este caso, del comportamiento de este fluido. Ahora, aquí es donde se describe lo que hablábamos recién con respecto a estos remolinos, vórtices que se generan en un sistema. Nosotros podemos tener un flujo turbulento o un flujo laminar. Cuando nosotros tenemos esta desviación, existe esta desviación de las velocidades con respecto a un promedio, o sea, cuando esta v pequeña con el asterisco es menor a cero, ¿cierto? Cuando esta desviación existe, nosotros vamos a tener un flujo turbulento. ¿Ya? Se generan remolinos, las líneas de trayectoria son irregulares, ¿ya? O sea, las líneas de las capas de fluido que están viajando, ¿cierto? El fluido como un todo tiene capas que dependen de la velocidad a la que esté viajando el fluido, y cuando se genera este problema de variaciones en esas velocidades, cuando se produce, ¿cierto?, que las trayectorias se vuelvan irregulares. Y este intercambio entre las capas de fluido son intercambios de cantidad de movimiento. Generan momento una con respecto a la otra. Y ahí es donde se producen estos vórtices. ¿Ya? Se producen obviamente esfuerzos de corte adicionales que inducen los remolinos. O sea, además de los esfuerzos de corte que produce el entorno, o el contorno, mejor dicho, por donde está viajando este fluido, se están produciendo esfuerzos de corte debido a que los remolinos, al tener recirculación, el agua va cambiando de dirección, choca contra las capas de fluido que vienen de izquierda a derecha, como nosotros la dibujamos, ¿cierto? Acá. Estos remolinos chocan contra la línea de corriente y produce esfuerzo de corte. Por tanto, eso también produce pérdida de energía. O eso, mejor dicho, es lo que produce la pérdida de energía. ¿Ya? Y en la realidad, lo que pasa es eso. El flujo laminar, en cambio, es cuando consideramos que esta desviación con respecto a este promedio es igual a cero. Las líneas de trayectoria son lisas, ¿ya? O sea, existe, supongamos en esta sección 1 de la tubería, tenemos estas líneas de trayectoria, o líneas de corriente, ¿cierto?, que son paralelas, y son todas uniformes, y van viajando feliz de la vida por la tubería. Pero luego, cuando existe este cambio, es cuando se producen todos estos problemas de turbulencia. Y ahí es donde se generan estos vórtices, remolinos. Por lo mismo, como estas capas de trayectoria de fluido, ¿cierto?, son paralelas y van viajando sin interacción entre ellas, ¿cierto?, no existe cambio de cantidad de movimiento. Por lo tanto, no existe pérdida de energía en la interacción entre las capas. La única pérdida de energía se produce entre la línea de trayectoria y el borde del contorno, ¿cierto?, que posee el fluido con la tubería, debido a la tensión de corte que se genera por la viscosidad del fluido y por el hecho de estar la tubería estática y tener una cierta rugosidad, ¿ya? Entonces ahí es donde se produce la pérdida de energía, pero no en la interacción en las capas. Mientras que al pasar de esta tubería de menor diámetro hasta de mayor diámetro, se produce esta interacción entre las capas que produce pérdida de energía localizada.
Y esto es algo que nosotros vamos a ver después también en redes, ¿cierto? Cuando veamos lo que significa la pérdida de energía regular y la pérdida de energía singular. La pérdida de energía regular se produce entre la interacción entre la capa y el borde del contorno que envuelve a este fluido, ¿ya? Y es regular porque se produce en todo lo largo de la tubería. Y la pérdida singular se produce por este caso, por ejemplo, por este ensanche, donde se producen estos vórtices, se produce interacción entre las capas y produce esta pérdida de energía localizada, singular, en este punto. Son dos tipos de energía que van a tener que ustedes calcular cuánto es esa pérdida para poder determinar lo que pasa entre un punto inicial en una red de tubería y un punto final. Como yo les comentaba anteriormente, la presión depende, en este caso, del comportamiento de la velocidad. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Si la velocidad disminuye, la presión aumenta. Si nosotros vemos un gráfico, en un caso de un régimen permanente, ¿cierto? La velocidad puede ser para un régimen turbulento o laminar, ¿ya? Esa es la forma esta es la descripción del escurrimiento en función de si existe o no, o si se considera o no esa variación en la velocidad. Entonces nosotros aquí vemos un gráfico donde tenemos una línea horizontal que sería la velocidad, ¿cierto? Eh, la velocidad constante, mientras que tenemos esta variación en la velocidad, ¿cierto? A medida que va avanzando el tiempo. O sea, tenemos la velocidad en el eje Y y el tiempo en el eje X. Y a medida que avanza el tiempo, vemos cómo se va comportando la variación de la velocidad en función, ¿cierto? Mientras que en el régimen laminar no tenemos esta variación de la velocidad, por lo tanto, la velocidad se mantiene de forma constante en el tiempo. En el caso del régimen impermanente, como podemos ver, tiene esta forma porque lógicamente la velocidad va a ir cambiando en función del tiempo, ¿ya? En el régimen laminar aquí se puede ver claramente cómo disminuye la velocidad simplemente por el paso del tiempo, ¿ya? En este caso nosotros no vamos a abordar la turbulencia. Si ustedes quieren ver un caso claro de régimen laminar y turbulento, para los que son fumadores, cuando están ustedes en una habitación cerrada, ojalá sin viento, ¿cierto? Van a ver que inmediatamente cerca del cigarrillo, cuando lo están quemando, sale el humo como una línea vertical, ¿cierto? Uniforme. Y a medida que llega ya a una cierta altura, un par de centímetros más arriba, esta ya se empieza a volver turbulenta. Entonces ahí tenemos claramente el régimen laminar y el régimen turbulento. El régimen laminar sería esa línea vertical que sale de humo desde el cigarrillo, y el régimen turbulento una vez llega a unos ciertos centímetros más arriba y ya se empieza a comportar de manera no uniforme, ¿ya? Entonces, la velocidad, como nosotros vamos a trabajar solamente con velocidad uniforme, que era lo que yo les comentaba antes, que es una buena aproximación para nosotros acercarnos a los casos reales, que son muy difíciles de modelar, nosotros nos acercamos a ellos con analizar un régimen uniforme que nos sirve bastante, sobre todo para lo que es el análisis en tubería, ¿ya? Consideramos en este caso que el diagrama de velocidad, ¿cierto?, es uniforme, ¿ya? Por lo tanto, los cambios de la velocidad solamente van a estar ligados a lo que es los cambios en el espacio-tiempo, ¿ya? Recuerden que nosotros lo vimos desde el punto de vista de los métodos de Lagrange y los métodos de Euler, que ambos describen el comportamiento del fluido en función del espacio del tiempo. Por lo tanto, una partícula de fluido va a estar sujeta a un campo de aceleración, ¿ya?, que va a ser, en este caso, una aceleración local, ¿ya?, que es la variación de la velocidad en función del tiempo, y va a tener una componente de aceleración convectiva, que es esta variación de la velocidad pero con respecto a la posición. Entonces, por un lado, la aceleración, para determinar la aceleración total de un fluido, ¿cierto?, nosotros la vamos a analizar respecto a sus cambios en la velocidad con respecto al tiempo y sus cambios en la velocidad con respecto a la ubicación, a la posición. O sea, lo que vimos nosotros anteriormente,
Nosotros, como lo vimos acá, cuando vimos flujo permanente y permanente y flujo uniforme y variado, nosotros lo consideramos que el flujo permanente o impermanente es con respecto al tiempo, y el flujo uniforme y variado es con respecto a la posición. Entonces, en este caso, pensando en esa premisa donde se comportan de manera combinada, ¿cierto? Los fluidos, existen 4 combinaciones posibles para el comportamiento de un fluido. O sea, al hablar nosotros de un régimen uniforme permanente, variado permanente, uniforme impermanente o variado impermanente, nosotros aquí lo que estamos mezclando es los cambios en la velocidad en función del tiempo y los cambios en función de la posición. Por lo tanto, cuando analicemos la aceleración, también tenemos que verla desde un punto de vista local, que es con respecto al tiempo, y desde un punto de vista convectivo, ¿cierto?, que es con respecto a la posición. Entonces vamos a tener que saber encontrar la aceleración con respecto a la variación del tiempo de la velocidad y la velocidad con respecto a la posición. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Queda claro? Chiquillos y señoritas. Todo bien, profe. Ya. Viernes vamos a hacer la demostración de esto, de la aceleración local y aceleración convectiva, y vamos a desarrollar un par de ejercicios. ¿Ya? Y luego pasaríamos entonces a la última etapa, la próxima semana del curso, para que tengan más prácticas también, y vamos a tener la prueba el próximo viernes, ¿cierto? Que sería el viernes... déjenme ver acá. Cambia del viernes 8 al viernes 15 la prueba. Les voy a mandar un correo, de todas maneras ustedes igual, como tienen WhatsApp entre ustedes, ¿cierto? Coméntenlo por favor a alguien en el grupo. ¿Ya? Nos vemos el día viernes y vamos a desarrollar esta demostración y vamos a hacer un par de ejercicios antes de seguir avanzando. Muchas gracias. Nos vemos el día viernes. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, muchas gracias.